De la mañana con 30 minutos, esto es Proyecto Puente. Te recuerdo que estamos a través de proyectopuente.com.mx, televisión por internet en Sonora y también en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Vaya en verdad explicación muy clara de Aristóteles Núñez, el director nacional del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, que confirma que fueron omisión en cobros de impuestos a empresas de familiares de altos funcionarios, unas creadas durante el sexenio. La democracia en Sonora gana porque, insisto, cosas que jamás hubiéramos sabido en transiciones del pasado y que tiene que ocurrir, que es parte de la ganancia de los gobiernos divididos, rendición de cuentas, aunque haya vergüenza para Sonora. Guillermo Williams, buenos días. Expresidente del Colegio de Contadores, y también está José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores. ¿Frente a qué estamos? ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿por dónde? Pues Williams. Estamos ante una presunción de unas irregularidades importantes por parte de el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Estamos ante una posible falta de la realización de un procedimiento de auditoría de forma correcta y ante la posible responsabilidad de varios servidores públicos al respecto. Estamos también en un parteaguas en tanto a la denuncia ciudadana y el peso que puede llegar a tener. Te comentaba hace ratito que precisamente la mayor expectativa que yo tendría es qué tanto se va a dar ese seguimiento a las demás denuncias ciudadanas. Si esto forma un precedente o un hecho aislado. Que a nivel mundial la denuncia ciudadana, la denuncia de cualquier tipo, es la principal fuente para descubrir fraudes. Entonces, si seguimos en esa tónica, por supuesto que ganamos como sociedad y es algo que es realzable. También estamos ante una situación muy compleja porque ciertamente se castiga al gobierno del estado de Sonora, por lo tanto a los ciudadanos, por omisiones o por responsabilidades de servidores públicos, que es un carácter particular. Entonces, sí hay una paradójica al respecto. ¿En qué estamos también en esto inmiscuidos? En todo lo correlativo a esta sanción. ¿Va a bajar la credibilidad para cuestión de crédito del Estado? ¿Se va a mantener? ¿Qué va a pasar con todo esto? Estamos ciertamente, como lo mencionaste, ante un gran parteaguas y lo que viene es lo más interesante, lo más provechoso en el sentido de la administración pública. Ojalá y sea un precedente precisamente de muchas cosas que tienen que ocurrir para que las cosas funcionen de manera correcta en el gobierno. Fidel, ¿cuál sería tu valoración? Bien, coincido con lo que acaba de comentar Guillermo, en el sentido de que esto es un parteaguas. Desafortunadamente somos una primera vez, ¿sí? Lo menciona también el presidente del SAT, o sea, esto no quiere decir que es exclusivo en Sonora, o sea, puede también darse en otros estados. Y realmente pues estamos en un escenario que pudiera repetirse a lo mejor en otros estados definitivamente, porque la estructura de estos convenios, que es en lo que se basa el oficio del SAT que se publica ayer, donde dice que se suspenden las facultades de comprobación en materia federal por parte del estado de Sonora, dice, son convenios realmente muy fáciles de caer en un error, en el sentido de que te habla en forma genérica de que si se viola un procedimiento que debería de realizar el SAT y que lo realiza el Estado en una forma indebida desde una simple notificación, ahí estaríamos en una irregularidad que te permite o que le permite al SAT ejercer esa facultad de decir suspendo los efectos de este convenio. Es decir, ¿qué es lo que vamos a obtener de aquí? Bueno, pues que las autoridades de fiscalizadoras en el gobierno del estado, pues sean más apegadas al libro, ¿sí? Y en cierta forma, pues también los contribuyentes tengamos una mayor seguridad jurídica, ¿sí? Es decir, que aquello que si se nos está revisando y se está determinando, pues tengamos esa mayor certeza en el sentido de que pudiera ser realmente yo como contribuyente que tengo una omisión real y no ante una especulación o ante una situación que pudiera generar incluso un acto de corrupción. Esto es tan nuevo, es decir, nunca se había hecho esta situación en Sonora. Me llama la atención la contundencia de la información, que seamos el único estado, Fidel y Guillermo, en que incurrió esta práctica. Es decir,
la dimensión es mayor porque se exhibe a Sonora a nivel nacional como un mal cobrador o un cobrador benefactor patrimonialista de funcionarios también. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, sí, no, definitivamente la imagen no es precisamente nada halagadora. Ignoro si se han iniciado procedimientos de este tipo, es decir, que en otros estados haya habido alguna denuncia. Lo confirma, bueno, exacto, bueno, denuncia no, pero casos dice Aristóteles que no, es decir, ¿no? Pero me refiero en la mecánica de la relación empresa-gobierno, es decir, ¿qué tan común es esto? Es decir, Sonora entonces nunca había fallado, ustedes no tienen como expresidentes como del Colegio de Contadores, antes Sonora sí administraba, ¿desde cuándo viene ese convenio, por ejemplo, de colaboración? Antes sí se administraban bien los recursos, entonces, ¿cómo? El convenio es de junio de 2009, sí, pero bueno, los convenios estos existen desde la ley de coordinación fiscal, estamos hablando de los 80s por allá, 70s, 80s, sí, estos convenios existen. Este último se modificó en el 2009 porque obviamente entraron al juego una serie de impuestos que no existían antes de esa fecha, como eran la fiscalización para el YETU y para el IDE, ¿sí? Que fueron impuestos que se crearon por ahí en el 2008, hubo la necesidad de realizar un nuevo convenio. Sin embargo, no quiere decir que no haya existido un convenio anterior. Sí existía y era para revisar los impuestos que estaban vigentes. O sea, cada vez que hay un cambio en materia fiscal que incluya nuevos impuestos, por supuesto que tiene que haber un nuevo convenio, ¿sí? Pero ¿desde cuándo cobra una parte, por ejemplo, los estados de IVA? No me dio la cifra Aristóteles. Desde los 80, a eso me refiero. Sí, desde los 80 IVA y le queda una parte a los estados, siempre. ¿Qué otro impuesto había? El principal era IVA, luego está impuesto sobre la renta, luego se incluyó IEPS también. Sí, que ese fue de Calderón, herencia de Calderón 2007, ¿no? La reforma fiscal de Calderón, ese fue nuevo. Aunque ya eso ya no se hará a partir de 2014, ya no, porque ya la forma de recaudación es distinta. ¿Cuánto más o menos se da a los estados de eso? Bueno, una buena cantidad, más o menos de recursos. Sí. ¿Se cobra a través de dónde? De las agencias fiscales. Las agencias. Sí, lo que se hace es que el Estado coadyuva en las labores que tiene, las facultades que tiene el SAT de revisión de los contribuyentes. Ahora, volviendo a la pregunta que hacías, yo creo que no podemos ser tan incrédulos de pensar que esto nunca había pasado en ningún lado, ¿no? Y simple y sencillamente ahora se está evidenciando de alguna manera. Ahora también. ¡Y qué bueno! Digo, alguna vez tenía que pasar. Claro. Pero también es importante puntualizar que ahorita no se tiene ningún responsable. Todavía el mismo... el titular fue muy cuidadoso, no quiso decir nombres, no quiso confirmar no es responsable, empresas. ¿no? Entonces, exacto, no quiso decir. Hay un procedimiento abierto. Obvio. Hasta que esto no sea definitivo, no podría mencionarse, ¿no? Y va a durar bastante ese procedimiento, porque no es tan sencillo demostrar que alguien tuvo alguna dirección, alguna supervisión, alguna facultad mal realizada. Pero pronto lo están cancelando la facultad de cobranza Sonora y hay una multa. Ya hay elementos. Es la primera acción firme que viene desde el gobierno federal frente al exceso del pasado gobierno. Es decir, entiendo que va a durar esta investigación, lo que ustedes quieran, pero el hecho es que se deja de cobrar y se multa. Es contundente. Es contundente, hasta lo pronto. Ya lo que venga es lo que viene. Eso es contundente. Y como decías tú ahorita, el sonorense paga también por una mala... Aquí hay el perjuicio que tenemos como Estado es la devolución de 104 millones de pesos, más lo que dejemos de recaudar en los procedimientos que tal vez se estuvieran concluyendo en estos periodos. Me gustaría tener más datos duros que me ayudaran a entender. Bueno, ya, de hecho, el procurador fiscal está pendiente, pero está también el procurador de justicia. Ya el lunes lo traeré para que me diga qué recursos, de dónde salen, cómo se cobran, es decir, más. Conclusiones, Williams. Otra vez la misma, ojalá y esto sea un parteaguas realmente, que no sea una cuestión de un hecho aislado, sino que ayude a incentivar la cultura de la denuncia ciudadana, del peso que debe de tener el ciudadano en la participación del gobierno. Es precisamente como podemos cambiar nuestros gobiernos a partir de este tipo de hechos, y también que se ejerza la responsabilidad de los gobiernos de seguir las investigaciones de manera adecuada y que por supuesto se deslindan responsabilidades hacia quien realmente las tiene. Fidel. Bien, pues yo lo que espero con esto es claridad, o sea, transparencia, mayor transparencia en la actuación de las autoridades y por supuesto que esto redunde en beneficios,
como Estado. Es decir, una correcta o una transparente recaudación, pues implicará también mayores recursos y mayores oportunidades de realizar mejoras, ¿no? Como sociedad. Eso es lo que realmente yo esperaría, pero que también se realizara por parte del Servicio de Administración Tributaria una investigación también así, igual transparente, que nos diga realmente hasta dónde llegamos en esas presunciones y para tener realmente datos duros para poder evaluar, porque todavía estamos en un periodo de especulación hasta cierto punto, porque estamos únicamente hablando de presunciones. Esperemos que ser un poco pacientes. Sí, hay que ser pacientes también, porque sí lleva su tiempo, como ya lo hemos comentado. Pero fíjate, pero son presunciones ya que llevan a un resultado de cancelación de operaciones. Sí, como te digo. Porque no pudo comprobar el Estado. Hay errores de procedimiento, sí, definitivamente. Y ese error de procedimiento, independientemente, ojo, de si realmente vamos a tener esas cifras presuntas en la mano o no las tengamos, el error de procedimiento existe. O sea, aquí son errores de procedimiento. Todavía no sabemos si son errores materiales en cuanto a cuantía de dinero. Aquí te equivocaste, notificaste mal, no terminaste, no esto. No depositaste, por eso digo, ojo, lo que nunca había pasado. Hay cosas de dinero también, pero esa magnitud tan grande que estábamos hablando, creo que es desde el mes de abril o mayo o algo así, febrero, todavía no la tenemos en la mano. Pero sin embargo, sí hay errores de procedimiento y eso nos lleva a la cancelación. Y si a alguien no te le escapas en ese país es al SAT. Y son suficientes precisamente para suspender. Exacto, ¿no? Exacto. Vio desorden, vio mal, vio algo de que dijo estos. Bueno, ¿quién no lo vio? Ahora, algo que debemos dejar en el tintero rapidito es que Sonora paradójicamente está en los mayores niveles de recaudación nacional. Y hay datos que por otro lado, somos el número 1 en recaudación federal y bueno, estamos en fin, contrastándonos. Les agradezco mucho. Tengo el tema para más, pero tengo otros temas. Gracias, Fidel. Gracias, Guillermo. Les agradezco mucho. El Jesse House corte y vuelvo con el procurador. Luis Alberto, ¿has probado las legendarias pizzas del Jesse's House? Te cuento que es una de las masas más ricas y doraditas del mundo. Únicamente las van a encontrar en Jesse's House Pizza. El queso es delicioso y sus ingredientes